Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Hoy continuamos con dos relatos más de Robert Irving Howard, así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural. Robert Irving Howard. El hombre del suelo. Weird Tales, julio 1933. Cal Reynolds trasladó la mascada de tabaco al otro lado de la boca mientras miraba visqueando el cañón azul mate de su Winchester. Sus mandíbulas trabajaban metódicamente. Sus movimientos cesaron al encontrar la mirilla. Se quedó rígidamente inmóvil. Entonces su dedo se cerró sobre el gatillo. El estampido del disparo envió ecos reverberando por las colinas, y como un eco más fuerte llegó otro disparo en respuesta. Reynolds se encogió aplastando su cuerpo alto y delgado contra el suelo y jurando en voz baja. Una escama gris saltó de una de las piedras cerca de su cabeza, y la bala rebotada silbó hasta perderse en el espacio. Reynolds se estremeció involuntariamente. El sonido era tan mortífero como el canto de una cascabel escondida. Se levantó cautelosamente, lo justo para atisbar entre las rocas que tenía delante, separado de su refugio por un ancho llano cubierto de mezcal y chumberas. Se levantaba un montículo de peñascos semejante a aquel detrás del cual él mismo se agazapaba. De entre aquellos peñascos asomaba un delgado jirón de humo blancuzco. Los agudos ojos de Reynolds, entrenados en distancias abrasadas por el sol, detectaron un pequeño círculo de acero azul que refulgía opacamente entre las rocas. Aquel anillo era la boca de un rifle, y Reynolds sabía bien quién estaba tumbado tras aquella boca. La enemistad entre Cal Reynolds y Esau Brill había durado mucho tiempo para ser una enemistad tejana. En las montañas de Kentucky, las guerras de familia podían alargarse durante generaciones, pero las condiciones geográficas y el temperamento humano del sudoeste no conducían a hostilidades prolongadas. Aquellas enemistades normalmente concluían con atroz celeridad y de forma incontestable. El escenario era un salón, las calles de una pequeña ciudad vaquera o las llanuras abiertas. El francotirador apostado entre el laurel se convertía allí en el estruendo a corta distancia de los revólveres, y las escopetas de cañón recortado que resolvían el asunto rápidamente, de una u otra forma. El caso de Cal Reynolds y Esau Brill era algo fuera de lo normal. En primer lugar, la enemistad les concernía solo a ellos dos. Ni amigos ni parientes se habían visto arrastrados por ella. Nadie, ni siquiera los implicados, sabía cómo había empezado. Cal Reynolds solo sabía que había odiado a Esau Brill la mayor parte de su vida, y que Brill le correspondía. Una vez de jóvenes habían chocado con la violencia y la intensidad de pumas rivales. De aquel encuentro, Reynolds se llevó una cicatriz de cuchillo que recorría sus costillas, y Brill un ojo permanentemente disminuido. No habían decidido nada. Habían luchado hasta llegar a un sangriento y asfixiante empate, y ninguno había sentido el deseo de estrechar las manos y hacer las paces. Esa es una hipocresía que se desarrolla en la civilización, donde los hombres no tienen agallas para luchar a muerte. Después de que un hombre ha sentido el cuchillo de su adversario rechinar contra sus huesos, el pulgar de su adversario excavando en sus ojos, los tacones de su adversario estampados en su boca, no siente grandes deseos de perdonar y olvidar, sin que eso le reste ninguna validez al argumento. Así que Reynolds y Brill continuaron con su odio mutuo durante la edad adulta, y como cowboys que trabajaban para ranchos rivales, tuvieron numerosas oportunidades de proseguir con su guerra privada. Reynolds robó ganado del jefe de Brill, y Brill le devolvió el cumplido. Cada uno se enfurecía con las tácticas del otro, y se consideraba justificado en su deseo de eliminar a su enemigo por cualquier medio posible. Brill pescó a Reynolds sin su arma una noche en un salón en Cow Wells.
y solo una ignominiosa huida por la puerta trasera, con las balas ladrando a sus talones, salvó el pellejo de Reynolds. En otra ocasión, Reynolds, tumbado en el chaparral, derribó limpiamente a su enemigo de la silla de montar a 500 yardas con una posta del 30-30, y de no ser por la inoportuna aparición de un coche de línea, la enemistad habría acabado allí. Pero Reynolds decidió, ante la intervención de este testigo, renunciar a su intención original de abandonar su escondrijo y espachurrar los sesos con la culata de su rifle al hombre herido. Brill se recuperó de su herida, al tener la vitalidad de un toro cornilargo, que era común a toda su estirpe curtida por el sol y de nervios de acero. Y tan pronto volvió a caminar, salió a buscar al hombre que le había acechado. Por fin, después de todos aquellos ataques y refriegas, los enemigos se enfrentaban el uno al otro a tiro de rifle, entre las colinas solitarias donde era improbable que se produjera una interrupción. Durante más de una hora habían permanecido tumbados entre las rocas, disparándose a cada atisbo de movimiento. Ninguno había hecho blanco, aunque los 30-30 silbaban peligrosamente próximos. En las sienes de Reynolds una leve palpitación martilleaba enloquecedoramente. El sol le caía directamente encima y tenía la cabeza empapada en sudor. Los mosquitos se arremolinaban alrededor de la cara y le entraban en los ojos, y él maldecía venenosamente. Tenía el pelo húmedo pegado al pellejo, los ojos le ardían con el fulgor del sol, y el cañón del rifle estaba caliente en su mano callosa. Su pierna derecha se estaba quedando entumecida y la movía cautelosamente, maldiciendo el tintineo de la espuela, aunque sabía que Brill no podía oírlo. Su incomodidad añadía combustible al fuego de su cólera. Sin ningún proceso racional consciente, atribuyó todo aquel sufrimiento a su enemigo. El sol golpeaba deslumbrante su sombrero y sus pensamientos estaban ligeramente confusos. Hacía más calor que en la caldera del infierno, entre aquellas rocas desnudas. Su lengua seca acariciaba sus labios cocidos. Por encima del desorden de su cerebro ardía su odio hacia Esau Brill. Se había convertido en algo más que una emoción. Era una obsesión, un íncubo monstruoso. Cuando se encogió por el estampido del rifle de Brill, no fue por temor a la muerte, sino porque la idea de morir a manos de su enemigo era un horror intolerable que hacía que su cerebro se agitara con frenesí. Habría entregado su vida sin pensárselo, si con eso consiguiera enviar a Brill a la eternidad apenas 3 segundos delante de él. Él no analizaba aquellos sentimientos. Los hombres que viven de sus manos tienen poco tiempo para el autoanálisis. No era más consciente de la cualidad de su odio hacia Esau Brill que era consciente de sus manos y pies. Formaba parte de él, y más que parte, le envolvía, le engullía. Su mente y su cuerpo no eran más que sus manifestaciones materiales. Él era el odio, constituía su alma y espíritu completos. Sin las trabas que suponen los grilletes anquilosados y enervantes de la sofisticación y la intelectualidad, sus instintos se elevaban crudos desde el primitivo desnudo, y a partir de ellos cristalizaba una abstracción casi tangible, un odio demasiado fuerte para que ni siquiera la muerte lo destruyera, un odio lo bastante poderoso para encarnarse en sí mismo, sin la ayuda de la necesidad de subsistencia material. Puede que durante un cuarto de hora ninguno de los dos rifles hablara, intuyendo la muerte como serpientes de cascabel enroscadas entre las rocas que absorben veneno de los rayos del sol. Los rivales permanecían tumbados, cada uno esperando su oportunidad, jugando al juego de la resistencia hasta que los nervios tensos del uno o del otro estallaran. Fue Esau Brill quien saltó. No es que su hundimiento tomase la forma de ninguna locura salvaje o de una explosión nerviosa. Los sigilosos instintos salvajes que poseía eran demasiado fuertes para eso.
Pero repentinamente, con una maldición aullada, se alzó sobre el codo y disparó ciegamente al montón de piedras que ocultaba a su enemigo. Solo la parte superior de su brazo y la esquina de su hombro vestido con camisa azul fueron visibles por un instante. Fue suficiente. En ese segundo, Cal Reynolds apretó el gatillo, y un espantoso chillido le dijo que su bala había alcanzado su objetivo. Y con el dolor animal de aquel chillido, la razón y los instintos de toda una vida fueron barridos por una oleada enfermiza de alegría terrible. No lanzó un alarido exultante y se puso en pie de un salto, pero sus dientes asomaron en una sonrisa de lobo e involuntariamente levantó la cabeza. El instinto que despertaba volvía a impulsarle. Fue la casualidad lo que acabó con él. Mientras volvía a esconderse, el disparo de respuesta de Brill restalló. Cal Reynolds no lo oyó, porque simultáneamente a aquel sonido algo explotó en su cráneo, lanzándole a la más completa negrura, salpicada brevemente de chispas rojas. La negrura fue solo momentánea. Cal Reynolds miró salvajemente a su alrededor, comprendiendo con sorpresa aterrorizada que estaba tumbado al descubierto. El impacto del disparo le había enviado rodando entre las rocas, y en ese rápido instante comprendió que no había sido un disparo directo. El azar había enviado la bala de refilón desde una piedra, según parecía, para dar un golpecito rápido a su cuero cabelludo al pasar. Aquello no tenía mucha importancia. Lo que sí era importante era que estaba tumbado a plena vista, donde Brill podía llenarle de plomo. Una mirada salvaje mostró su rifle tirado cerca. Había caído sobre una piedra y tenía la culata contra el suelo, el cañón mirando hacia arriba. Otra mirada mostró a su enemigo en pie entre las piedras que le habían ocultado. En aquella única mirada, Cal Reynolds captó los detalles de la figura alta y delgada, los pantalones manchados doblándose bajo el peso del revólver en su cartuchera, las piernas metidas en las botas de cuero gastado, el chorro carmesí sobre el hombro de la camisa azul, que estaba pegada al cuerpo con sudor, el pelo negro desarreglado, del cual se derramaba la transpiración sobre el rostro sin afeitar. Captó el fulgor de los dientes amarillentos manchados de tabaco que brillaban en una sonrisa salvaje. El humo todavía flotaba saliendo del rifle que Brill tenía en las manos. Aquellos detalles conocidos y odiados destacaron con pasmosa claridad durante el fugaz instante en que Reynolds luchó furiosamente contra las cadenas invisibles que parecían sujetarle al suelo. Mientras pensaba en la parálisis que un impacto de refilón en la cabeza podía provocar, algo pareció ceder y rodó libre. Rodar no es la palabra correcta. Casi pareció volar como un dardo hacia el rifle que yacía al otro lado de la piedra. Tan ligeros se sentían sus miembros. Dejándose caer tras la piedra, agarró el arma. Ni siquiera tuvo que levantarla. Tal como estaba, apuntaba directamente al hombre que ahora se aproximaba. Contuvo súbitamente la mano al ver al extraño comportamiento de Brill. En lugar de disparar o volver a ponerse a cubierto, el hombre venía directo hacia él, el rifle recogido en el hueco del brazo, la maldita sonrisa impúdica todavía en los labios sin afeitar. ¿Estaba loco? ¿Es que no podía ver que su enemigo había vuelto a levantarse lleno de vida y que un rifle cargado le apuntaba al corazón? Brill no parecía mirarle a él, sino a un lado, al punto donde Reynolds había estado tumbado. Sin buscar mayores explicaciones para los actos de su enemigo, Cal Reynolds apretó el gatillo. Con el salvaje estampido, un jirón azul saltó del ancho pecho de Brill. Se tambaleó, la boca abierta de par en par. La mirada en su rostro volvió a dejar paralizado a Reynolds. Brill venía de una estirpe que lucha hasta el último aliento. Nada era más seguro que el hecho de que caería apretando el gatillo ciegamente hasta que el último vestigio rojo de vida le abandonase. Pero el gesto de triunfo feroz fue borrado de su rostro con el estallido del disparo,
para ser sustituido por una espantosa expresión de sorpresa aturdida. No hizo ningún movimiento para levantar el rifle, que resbaló de sus manos, ni tampoco se apretó la herida, estirando las manos de una forma extraña, sorprendida, aterrorizada. Retrocedió dando tumbos sobre piernas que se doblaban lentamente, sus rasgos paralizados en una máscara de asombro estúpido que hacía que quien le contemplaba se estremeciera con horror cósmico. A través de los labios abiertos brotó una oleada de sangre, tiñendo la camisa empapada, y como un árbol que se balancea y se dobla repentinamente hacia el suelo, Brill se desmoronó entre el mezcal y quedó inmóvil. Cal Reynolds se levantó, dejando el rifle donde estaba. Las colinas cubiertas de hierba alta ondulaban difusas e indistinguibles ante su mirada. Incluso el cielo y el sol ardiente tenían un aspecto irreal y brumoso, pero sentía una satisfacción salvaje en el alma. La larga enemistad por fin había terminado, y hubiera o no recibido una herida mortal él mismo, había enviado a Brill a abrir el camino hacia el infierno delante de él. Entonces se sorprendió violentamente cuando su mirada se posó en el lugar donde había caído rodando después de que Brill le alcanzara. Abrió los ojos como platos. ¿Acaso le engañaba la vista? Más allá, en la hierba, Brill yacía muerto, pero apenas a unos pies de distancia se estiraba otro cuerpo. Rígido por la sorpresa, Reynolds miró la figura delgada, tirada grotescamente junto a las piedras. Estaba parcialmente de costado, como si hubiera sido arrojado allí por un furioso espasmo. Los brazos estirados, los dedos retorcidos como si intentaran agarrar algo ciegamente. El pelo corto y rojizo estaba salpicado de sangre, y de un espeluznante agujero en la sien se derramaban sus sesos. De una esquina de la boca resumaba un fino reguero de jugo de tabaco que manchaba el pañuelo polvoriento. Mientras miraba, el espantoso parecido se hizo evidente. Conocía el aspecto de aquellas pulseras brillantes de cuero. Conocía con terrible certeza qué manos habían abrochado aquel cinto. El sabor del jugo de tabaco todavía persistía en su paladar. En un breve y aniquilador instante, supo que estaba mirando su propio cuerpo sin vida, y con ese conocimiento llegó al verdadero olvido. El corazón del viejo Garfield. Weird Tales, diciembre 1933. Estaba sentado en el porche cuando mi abuelo salió cojeando y se tumbó en su silla favorita, la del asiento acolchado, y empezó a llenar de tabaco su pipa de maíz. «Creía que ibas a ir al baile», dijo. «Estoy esperando a Doc Blaine», contesté. «Voy a acercarme a casa del viejo Garfield con él». Mi abuelo chupó su pipa un rato antes de volver a hablar. «¿Está mal el corazón del viejo Jim?» «Doc dice que es un caso perdido». «¿Quién le cuida?» «Joe Braxton, contra los deseos de Garfield, pero alguien tenía que quedarse con él». Mi abuelo chupó su pipa ruidosamente y miró los relámpagos de verano jugueteando en la lejanía de las colinas. Después dijo: «¿Crees que el viejo Jim es el mentiroso más grande del condado, verdad?» «Cuenta unas historias muy exageradas», admití. «Algunas de las cosas en las que afirma haber tomado parte debieron de ocurrir antes de que naciera». «Yo llegué a Texas desde Tennessee en 1870», dijo bruscamente mi abuelo. «Vi cómo esta ciudad de Lost Knob crecía de la nada. Ni siquiera había un almacén de madera cuando llegué. Pero el viejo Jim Garfield ya estaba aquí, viviendo en el mismo sitio donde vive ahora, solo que entonces era una cabaña de madera. No ha envejecido ni un solo día desde la primera vez que le vi». «Nunca me habías contado eso», dije, con cierta sorpresa. «Sabía que lo achacarías a los desvaríos de un viejo», contestó.
El viejo Jim fue el primer blanco que se estableció en esta región. Construyó su cabaña a unas 50 millas de la frontera. Dios sabe cómo lo hizo, pues esas colinas estaban llenas de comanches por entonces. Recuerdo la primera vez que le vi. Por entonces todo el mundo ya le llamaba viejo Jim. Lo recuerdo contándome las mismas historias que te ha contado, como estuvo en la batalla de San Jacinto cuando era joven, y cómo había cabalgado con Ewen Cameron y Jack Hayes, solo que yo le creo y tú no. «Eso fue hace tanto», protesté. «El último ataque indio en esta región fue en 1874», dijo mi abuelo, absorto en sus propios recuerdos. «Yo estuve en aquel combate y también el viejo Jim. Le vi derribar de su caballo a cola amarilla desde 600 metros con un rifle de cazar búfalos. Pero antes de eso estuve con él en un combate cerca del nacimiento de Locust Creek. Una banda de comanches bajó de Mezquital, saqueando y quemándolo todo. Atravesaron las colinas y empezaron a subir por Locust Creek. Y uno de nuestros exploradores les iba pisando los talones. Nos encontramos con ellos en un mestal al anochecer. Matamos a 7, y el resto escapó a pie entre los arbustos. Pero murieron 3 de nuestros chicos, y Jim Garfield recibió una herida de lanza en el pecho. Era una herida terrible. Se quedó tumbado como si estuviera muerto, y parecía claro que nadie podía vivir después de recibir una herida como esa. Pero salió un viejo indio de entre la maleza, y cuando le apuntamos con las pistolas hizo la señal de la paz y nos habló en español. No sé por qué los chicos no le dispararon en el acto, porque teníamos la sangre caliente por la batalla y la matanza, pero había algo en él que nos hizo contener el fuego. Dijo que no era comanche, sino que era un viejo amigo de Garfield y que quería ayudarle. Nos pidió que llevásemos a Jim a un macizo de mestos y que le dejáramos a solas con él. Y hasta el día de hoy no sé por qué lo hicimos, pero lo hicimos. Fue un rato espantoso. El herido gemía y pedía agua. Los cadáveres con los ojos abiertos estaban desperdigados por el campamento y la noche se aproximaba, y no había forma de saber si los indios regresarían cuando cayera la noche. Establecimos el campamento allí mismo porque los caballos estaban rendidos y montamos guardia toda la noche, pero los comanches no volvieron. No sé lo que pasó en los mestos donde estaba el cuerpo de Jim Garfield, porque no volví a ver jamás a aquel extraño indio, pero durante la noche no dejé de oír un extraño gemido que no era como el que hacen los hombres moribundos, y un búho ululó desde la medianoche hasta el amanecer. Y al alba, Jim Garfield salió caminando del mestal, pálido y ojeroso, pero vivo, y la herida de su pecho ya se había cerrado, y había empezado a curarse. Desde entonces jamás ha mencionado aquella herida, ni aquel combate, ni al extraño indio que vino y se fue tan misteriosamente, y no ha envejecido ni pizca. Ahora tiene el mismo aspecto que tenía entonces, el de un hombre de unos 50 años. En el silencio que siguió, un coche empezó a runrunear en la carretera y flechas gemelas de luz cortaron el ocaso. «Es Doc Blaine», dije. «Cuando vuelva te diré cómo está Garfield». Doc Blaine no tardó en dar su diagnóstico mientras recorríamos las 3 millas de colinas cubiertas de robles que separaban Lost Knob de la granja Garfield. «Me sorprendería encontrarle vivo», dijo, «con lo destrozado que está. Un hombre de su edad debería tener el sentido común de no intentar domar un caballo joven». «No parece tan viejo», señalé. «Yo cumpliré 50 en mi próximo cumpleaños», contestó Doc Blaine. «Le he conocido toda mi vida y debía de tener por lo menos 50 años la primera vez que le vi. Su aspecto es engañoso». La morada del viejo Garfield evocaba el pasado. Los tablones de la casa achatada nunca habían conocido la pintura. Tanto la valla del huerto como los corrales estaban construidos con raíles. El viejo Jim estaba echado en su tosca cama,
atendido burda pero eficientemente por el hombre que Doc Blaine había contratado a pesar de las protestas del viejo. Al mirarle me impresionó de nuevo su evidente vitalidad. Su cuerpo estaba encorvado pero no marchito. Sus brazos estaban redondeados con músculos elásticos. En su cuerpo nudoso y su rostro, a pesar de que estaban marcados por el sufrimiento, se reflejaba una virilidad innata. Sus ojos, aunque en parte vidriados por el dolor, ardían con el mismo elemento inextinguible. «Ha estado desvariando», dijo Joe Braxton impasible. «El primer blanco de esta región», murmuró el viejo Jim, volviéndose inteligible. «Colinas en las que ningún blanco había puesto el pie antes. Demasiado viejo. Tenía que establecerme. No podía seguir moviéndome como solía. Establecerme aquí. Buena región antes de que se llenara de indios Crow y de colonos. Ojalá Ewen Cameron pudiera ver esta región. Los mexicanos lo mataron. Malditos sean». Doc Blaine movió la cabeza. «Está destrozado por dentro. No vivirá para el amanecer». Garfield levantó la cabeza inesperadamente y nos miró con ojos claros. «Se equivoca, Doc», siseó, su aliento silbando con dolor. «Viviré. ¿Qué son huesos rotos y tripas deshechas? Nada, es el corazón lo que importa. Mientras el corazón siga latiendo, un hombre no puede morir. Mi corazón es sólido. Escúchelo, siéntalo». Buscó penosamente a tientas la muñeca de Doc Blaine. Arrastró su mano hasta su pecho y la sujetó allí, mirando el rostro del médico con ávida intensidad. «Una auténtica dínamo, ¿verdad?», boqueó. «Más fuerte que un motor de gasolina». Blaine me llamó. «Pon aquí la mano», dijo, colocando mi mano sobre el pecho desnudo del viejo. «Tiene una actividad extraordinaria en el corazón». A la luz de la lámpara de aceite, observé una enorme y lívida cicatriz como la que pudiera haber producido una lanza con punta de pedernal. Puse la mano directamente sobre dicha cicatriz y una exclamación escapó de mis labios. Bajo mi mano latía el corazón del viejo Jim Garfield, pero su latido no se parecía al de ningún otro corazón que yo haya conocido jamás. Su potencia era impresionante. Sus costillas vibraban con su latido firme. Parecía más la vibración de una dínamo que el funcionamiento de un órgano humano. Podía sentir su asombrosa vitalidad irradiando de su pecho, deslizándose por mi mano y subiendo por mi brazo, hasta que mi propio corazón pareció acelerarse en respuesta. «No puedo morir», boqueó el viejo Jim. «No mientras mi corazón siga dentro de mi pecho. Solo una bala que me atravesara el cerebro podría matarme, y ni siquiera entonces estaría bien muerto, mientras mi corazón siguiera latiendo dentro de mi pecho. Pero tampoco es exactamente mío. Pertenece al hombre espíritu, el jefe de los lipanos. Era el corazón de un dios de los lipanos, adorado antes de que los comanches los echaran de sus colinas nativas. Conocí al hombre espíritu en Río Grande cuando yo estaba con Ewen Cameron. Le salvé la vida de los mexicanos en una ocasión. Ató el cordel de un wampum fantasma entre él y yo. Un wampum que ningún hombre excepto él y yo podíamos ver o sentir. Vino cuando supo que le necesitaba en aquella pelea en el manantial de Locust Creek, cuando me hice esta cicatriz. Estaba tan muerto como se puede estar. Mi corazón estaba partido en dos como el corazón de un novillo sacrificado. Durante toda la noche el hombre espíritu hizo magia, llamando a mi espíritu para que volviera de la tierra de los muertos. Recuerdo algo de ese viaje. Estaba oscuro y borroso, y yo vagué a través de brumas grises, y oí a los muertos gimiendo a mi lado entre la niebla. Pero el hombre espíritu me trajo de vuelta.
Se llevó lo que quedaba de mi corazón mortal y puso el corazón del dios en mi pecho, pero es suyo, y cuando yo termine de usarlo, vendrá a buscarlo. Me ha mantenido vivo y fuerte durante el tiempo que dura la vida de un hombre. La edad no puede tocarme. ¿Qué me importa que los idiotas de por aquí me llamen viejo mentiroso? Lo que yo sé, lo sé. Pero escuchad. Sus dedos se engarfiaron, agarrando ferozmente la muñeca de Doc Blaine. Sus viejos ojos, viejos pero extrañamente jóvenes, ardían con la ferocidad de un águila bajo sus pobladas cejas. Si por algún infortunio llegara a morir ahora o más tarde, prométanme esto. Abran mi pecho y llévense el corazón que hombre espíritu me prestó hace tanto tiempo. Es suyo, y mientras siga latiendo en mi cuerpo, mi espíritu estará atado a ese cuerpo, aunque mi cabeza haya sido aplastada como un huevo de un pisotón, como una cosa viva dentro de un cuerpo putrefacto. Prométamelo. De acuerdo, lo prometo, replicó Doc Blaine para seguirle la corriente, y el viejo Jim Garfield se volvió a postrar con un suspiro de alivio. No murió aquella noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Recuerdo bien el día siguiente porque fue aquel día cuando tuve la pelea con Jack Kirby. La gente aguanta mucho a un fanfarrón antes de derramar sangre, debido a que nadie se había tomado la molestia de matarle. Kirby creía que todo el mundo en la región le tenía miedo. Había comprado novillos a mi padre y cuando mi padre fue a cobrarle, Kirby le dijo que me había dado el dinero a mí, lo cual era mentira. Fui a buscar a Kirby y lo encontré en un tugurio de alcohol ilegal, jactándose de lo duro que era y contándole a la concurrencia que iba a darme una paliza y obligarme a decir que me había dado el dinero y que me lo había quedado para mí. Cuando lo oí decir eso, lo vi todo rojo, y me lancé sobre él con el rifle de un ganadero. Y le corté en la cara, en el cuello, en el costado, el pecho y el vientre, y lo único que le salvó la vida fue que la muchedumbre me apartó de él. Hubo una vista preliminar, me acusaron de los cargos de asalto, y mi juicio quedó fijado para la siguiente reunión del tribunal. Kirby era tan recio como un roble, y se recuperó jurando venganza, pues era un presumido, aunque Dios sabe por qué, y yo le había desfigurado de forma permanente. Mientras Jack Kirby se recuperaba, el viejo Garfield también se restableció, para asombro de todos, especialmente de Doc Blaine. Recuerdo bien la noche que Doc Blaine me llevó de nuevo a la granja de Jim Garfield. Yo estaba en el garito de Shifty Cortland, intentando beber suficiente del agua sucia que llamaban cerveza para sacarle el gusto, cuando Doc Blaine entró y me persuadió de que le acompañara. Mientras recorríamos la tortuosa carretera vieja en el coche de Doc, le pregunté, ¿por qué insiste tanto en que le acompañe en esta noche concreta? No se trata de una visita profesional, ¿verdad? No, dijo. No podrías matar al viejo Jim ni con un hacha de roble. Se ha recuperado por completo de las heridas que deberían haber matado a un buey. Para ser sincero, Jack Kirby está en Lost Knob jurando que te matará en cuanto te vea. Bueno, por amor de Dios, exclamé furioso. Ahora todo el mundo pensará que me he ido de la ciudad porque le tengo miedo. Lléveme de regreso ahora mismo, maldición. Sé razonable, dijo Doc. Todo el mundo sabe que no tienes miedo de Kirby. Ya nadie le tiene miedo. Le han destapado el farol, y por eso está tan furioso contigo. Pero no puedes permitirte tener más problemas con él ahora, cuando falta tan poco para tu juicio. Me reí y dije, bueno, si me busca de verdad puede encontrarme con tanta facilidad en la granja del viejo Garfield como en la ciudad, porque Shifty Cortland le oyó decir a dónde íbamos. Y Shifty me ha odiado desde que le dejé pelado en aquel intercambio de caballos el otoño pasado. Le dirá a Kirby a dónde he ido. No se me había ocurrido, dijo Doc Blaine preocupado. Demonio, olvídelo, le aconsejé.
Kirby no tiene agallas para hacer otra cosa que ladrar. Pero me equivocaba. Pínchale a un fanfarrón en la vanidad y habrás tocado su único punto vital. El viejo Jim no se había acostado aún cuando llegamos. Estaba sentado a la puerta de su habitación que daba al porche abombado. La habitación era a la vez sala de estar y dormitorio. Fumaba su vieja pipa de maíz e intentaba leer un periódico a la luz de su lámpara de aceite. Todas las ventanas y las puertas estaban abiertas para airear, y los insectos que se arremolinaban y revoloteaban alrededor de la lámpara no parecían molestarle. Nos sentamos y hablamos del tiempo, que no es algo tan aburrido como podría suponerse, en una región en la que la vida de un hombre depende del sol y la lluvia, y está a merced del viento y la sequía. La charla derivó por causas semejantes, y después de algún tiempo, Doc Blaine habló francamente de algo que tenía en la cabeza. «Jim», dijo, «aquella noche que creía que te morías, murmuraste muchas cosas sobre tu corazón y sobre un indio que te prestó el suyo. ¿Qué parte de eso era provocada por el delirio?» «Ninguna, Doc», dijo Garfield chupando su pipa. «Era la pura verdad. Hombre espíritu, el sacerdote lipano de los dioses de la noche, sustituyó mi corazón muerto y roto con otro de algo a lo que él adoraba. No estoy muy seguro de qué era ese algo, pero dijo que era algo de muy abajo y muy lejos. Pero al ser un dios puede pasarse sin su corazón por un rato. Pero cuando yo muera, si es que alguna vez me machacan la cabeza de forma que mi conciencia quede destruida, el corazón debe ser devuelto al hombre espíritu». «¿Es que decías en serio lo de sacarte el corazón?», preguntó Doc Blaine. «No hay otro remedio», contestó el viejo Garfield. «Una cosa viva dentro de una cosa muerta es algo que va contra la naturaleza. Eso es lo que dijo el hombre espíritu». «¿Quién demonios era el hombre espíritu?». «Ya se lo dije, un doctor brujo de los Upanos, que habitaron esta región antes de que llegaran los comanches desde Llano Estacado y los echaran hacia el sur atravesando Río Grande. Yo fui amigo suyo. Creo que el hombre espíritu es el único que queda vivo». «¿Vivo? ¿Todavía?». «No lo sé», confesó el viejo Jim. «No sé si está vivo o muerto. No sé si estaba vivo cuando vino a mi encuentro después del combate de Locust Creek, y ni siquiera sé si estaba vivo cuando le conocí en el sur. Vivo tal y como nosotros entendemos la vida, quiero decir». «¿Qué tonterías son esas?», inquirió Doc Blaine con incomodidad, y sentí que mi vello se erizaba ligeramente. Fuera todo era silencio y estrellas, y sombras negras del bosque de robles. La lámpara proyectaba la sombra del viejo Garfield grotescamente contra la pared, de manera que no se parecía a la de un ser humano, y sus palabras eran extrañas como las palabras que se oyen en una pesadilla. «Sabía que no lo entendería», dijo el viejo Jim. «Yo mismo no lo entiendo y no tengo palabras para explicar las cosas que siento y sé sin comprenderlas. Los lipanos estaban emparentados con los apaches, y los apaches aprendieron cosas curiosas de los pueblos. Todo lo que puedo decir es que el hombre espíritu estaría vivo o muerto. No lo sé, pero estaba. Aún más sigue existiendo». «¿Eres tú o soy yo el que está loco?», preguntó Doc Blaine. «Bueno», dijo el viejo Jim, «le diré una cosa. El hombre espíritu conoció a Coronado». «Está como una cabra», murmuró Doc Blaine. Entonces levantó la cabeza. «¿Qué es eso?». «Un caballo que llega desde la carretera», dije. «Parece que se ha detenido». Me dirigí a la puerta como un idiota, y me quedé recortado en el marco formado por la luz que tenía detrás. Atisbé un bulto sombrío que sabía que era un hombre a caballo. Entonces Doc Blaine gritó: «¡Cuidado!». Se arrojó sobre mí haciendo que cayéramos los dos al suelo.
Al mismo tiempo oí el estampido atronador de un rifle, y el viejo Garfield gruñó y cayó pesadamente. «¡Jack Kirby!», gritó Blaine. «¡Ha matado a Jim!». Me levanté al instante, oyendo el estrépito de pezuñas que se retiraban. Tomé la antigua escopeta del viejo Jim de la pared. Corrí imprudentemente al porche abombado y solté los 2 cartuchos contra la figura que huía en la penumbra estrellada. La carga era demasiado leve para matar a esa distancia, pero los perdigones pincharon al caballo y le enloquecieron. Dio un tirón, se lanzó de cabeza a través de una valla de raíles y cruzó a través del huerto. Una rama de melocotonero derribó a su jinete de la silla. No se movió después de tocar el suelo. Corrí hasta allí y le observé. Era Jack Kirby, desde luego, y se había partido el cuello como si fuera una rama podrida. Le dejé allí tumbado y volví a la casa. Doc Blaine había estirado al viejo Garfield sobre un banco que había arrastrado desde el porche, y nunca había visto tan blanca la cara de Doc. El viejo Jim ofrecía una imagen espeluznante. Le habían disparado con un antiguo 45-70, y a esa distancia la pesada bala le había volado literalmente la tapa de los sesos. Su cara estaba cubierta de sangre y sesos. Había estado directamente detrás de mí el pobre diablo, y había recibido el proyectil que iba dirigido a mí. Doc Blaine estaba temblando, aunque no era la primera vez que veía algo así. «¿Tú le declararías muerto?», preguntó. «Eso es usted quien tiene que decirlo», contesté. «Pero incluso un idiota diría que está muerto». «Está muerto», dijo Doc Blaine con voz tensa y antinatural. «El rigor mortis ya le está afectando, pero siente su corazón». Lo hice y di un grito. La carne ya estaba fría y húmeda, pero por debajo aquel corazón misterioso seguía martilleando firmemente, como una dínamo en una casa abandonada. La sangre no recorría las venas, pero el corazón latía, como el pulso de la eternidad. «Una cosa viva dentro de una cosa muerta», susurró Doc Blaine con sudor frío en la cara. «Esto va contra la naturaleza. Voy a mantener la promesa que le hice. Asumiré toda la responsabilidad. Esto es demasiado monstruoso para ignorarlo». Nuestras herramientas fueron un cuchillo de carnicero y una sierra para metales. Fuera, solo las estrellas inmóviles contemplaban las negras sombras de los robles y el hombre muerto que yacía en el huerto. Dentro, la vieja lámpara oscilaba haciendo que sombras extrañas se movieran y temblaran y reptasen por los rincones y brillara sobre la sangre del suelo y la figura enrojecida del banco. El único sonido de dentro era el crujido de la sierra sobre el hueso. Fuera, un búho empezó a ulular de forma extraña. Doc Blaine metió una mano enrojecida en la abertura que había hecho y sacó un objeto rojo y palpitante que quedó expuesto bajo la luz de la lámpara. Con un grito ahogado retrocedió y la cosa se escurrió de entre sus dedos y cayó sobre la mesa. Yo también grité involuntariamente, pues no cayó con un ruido sordo como debería haber caído un pedazo de carne, sino que dio un fuerte golpazo sobre la mesa. Impelido por una ansia irresistible, me incliné y cautelosamente recogí el corazón del viejo Garfield. Tenía un tacto liso, inflexible, como el acero o la piedra, pero más suave que ambos. En forma y tamaño era el duplicado de un corazón humano, pero era terso y brillante, y su superficie carmesí reflejaba la luz de la lámpara como una joya más resplandeciente que ningún rubí. Y en mi mano todavía seguía latiendo poderoso, enviando radiaciones vibratorias de energía por mi brazo, hasta que mi propio corazón parecía agitarse y estallar en respuesta. Era un poder cósmico que sobrepasaba mi entendimiento, concentrado bajo la apariencia de un corazón humano. Me acometió la idea de que era una dínamo de vida,
lo más parecido a la inmortalidad que puede alcanzar el destructible cuerpo humano, la materialización de un secreto cósmico más maravilloso que el fabuloso manantial buscado por Ponce de León. Mi alma se sintió atraída por aquel resplandor extraterrestre, y de pronto deseé apasionadamente que martillara y resonara en mi propio pecho en lugar de mi insignificante corazón de tejido y músculo. Doc Blaine exclamó algo incoherente. Me di la vuelta. El ruido de su llegada no había sido mayor que el susurro de un viento nocturno a través del maíz. Alto, oscuro, inescrutable, un guerrero indio se erguía en la entrada. Con la pintura, el gorro de guerra, los pantalones de montar y los mocasines de una época anterior. Sus ojos oscuros ardían como fuegos resplandecientes bajo insondables lagos negros. Extendió silenciosamente la mano y dejé sobre ella el corazón de Jim Garfield. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se perdió en la noche. Pero cuando Doc Blaine y yo corrimos hacia el patio un instante después, no había rastro de ningún ser humano. Había desaparecido como un fantasma de la noche, y solo algo que se parecía a un búho volaba, perdiéndose de vista hacia la luna que se elevaba. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Les recuerdo que también pueden encontrar algunas de las lecturas del canal en Spotify. Les dejo el link en la descripción. Ahora, en cuanto a los relatos de hoy, me recordaron mucho a los cuentos góticos de Sir Arthur Conan Doyle. No sé si a ustedes también. Quizás sea por las temáticas y escenarios que aquí se plantean, un poco diferentes a los de los cuentos anteriores de esta obra, pero muy similares a los que manejaba este autor inglés. Bueno, pues creo que en ambos cuentos sigue presente ese odio profundo como catalizador de las escenas y tramas de las historias. En el primero incluso se hace más énfasis en ello. Nos dice el autor que el protagonista tiene el odio impregnado en su alma, que no lo vive como pensamiento o emoción, sino en algo mucho más concreto, como si fuera una parte de su cuerpo. De la misma forma, su rival tiene ese odio. Ni siquiera recuerdan por qué se han vuelto enemigos a muerte o qué es lo que ha desencadenado la disputa, pero ambos convienen en que alguno debe morir. Que solo así las cosas quedarán solucionadas. No hay mucho pensamiento en ninguno de ellos, solo instinto asesino y cuerpos preparados para la acción. La otra propuesta del autor es al parecer la voluntad del protagonista, que fue tanta que en espíritu acabó con su enemigo. No le importaba su propia muerte antes de morir. Si acaso no quería morir sin antes haber acabado con su rival, por lo cual logra lo imposible o lo sobrenatural. En espíritu, ala del gatillo cuando su enemigo ya venía triunfante hacia su cuerpo muerto. Es ahí cuando el protagonista se da cuenta de que no había sido una bala que le había dado de refilón, sino una que le había atravesado la cabeza. El hombre en el suelo, el nombre del cuento. El hombre del suelo era él mismo. Es una constante la inconsciencia con la que vive y con la que muere este personaje. En vida no es consciente de que está peleando en función a un odio primitivo y no razonado, y al morir es inconsciente de que muere, de que no habría sido posible matar a su adversario. Lo paradójico es que esa misma inconsciencia es lo que lo hace lograr su objetivo. En el segundo relato el odio está también presente, aunque en este sí nos enteramos de las razones. Hay un fanfarrón que todos ignoran, Kirby, y lo ignoran porque ¿quién quiere malgastar energías con alguien así, no? Pero nuestro protagonista, al ver que su padre ha sido estafado, utilizándolo a él como excusa, se enoja y surge una furia exacerbada contra Jack Kirby, el fanfarrón del pueblo que se creía que todos le temían.
El problema de la vanidad o el narcisismo enfermo es que las personas sensatas les dan por su lado, y eso los hace creer que otros lo admiran o le temen, como en este caso. Esto le pasó a Kirby, pero cuando su vanidad lo hizo querer aprovecharse de los demás, pues ya se sentía intocable, se ganó un enemigo que no pudo controlar su furia. A la par de esto tenemos al viejo Garfield, un viejo que no lo parece tanto, pues fue salvado por un indio hechicero que le prestó un corazón mágico, nutrido de magia oscura y profunda. Bueno, quizás no oscura, porque incluso aquí no veo tanta relación con el elemento de la piedra negra, que ha sido trabajado y planteado en muchos de los otros relatos que hemos leído de este autor. En fin, este corazón lo ayudó a no envejecer y poder recuperarse fácil y rápidamente de lo que a otros les llevaría mucho tiempo, o que incluso les sería imposible. Doc Blaine pensaba que las historias del viejo eran patrañas delirantes, pero se sorprende al ver que el corazón sigue latiendo luego de que Kirby ha sido asesinado con una bala que atraviesa su cabeza. Al final, nuestro protagonista provoca la muerte de Kirby y asiste a Doc para cumplir la última petición de Garfield, que era regresarle el corazón al hermano espíritu, representado por un indio búho aparecido de la nada. Da la impresión de que ambos cuentos nos hablan de la correlación entre odio y apego a la vida, quizás más evidente en el primer relato de hoy y en otros de los tantos de este autor. Me refiero a que constantemente los personajes vuelven después de la muerte a saldar cuentas o a seguir promoviendo la destrucción en el mundo, a partir de un odio irracional hacia algo o alguien, como si el odio los atara después de la muerte, aunque esto es más bien solo una interpretación personal de lo que me transmiten sus historias, como si a los personajes les fuera imposible desapegarse de su vida una vez terminada esta, y encontraran formas de mantenerse en el mundo solo por una voluntad iracunda, una voluntad contaminada de odio. Como si no se fueran en paz hasta provocar alguna catástrofe o hasta poder expresar y expulsar toda su agresión. En fin, chicos, chicas, hasta aquí los relatos de hoy. Ojalá los hayan disfrutado. Nos reencontramos lo más probable mañana con la continuación del Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Ya vamos por el capítulo 13. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.